Las luces en el campo. Era el año 1985 cuando todo cambió para mí. Tenía 16 años y ese verano, como todos los años, mis primos y yo habíamos sido enviados al rancho de mis abuelos en Zacatecas para ayudar con las tareas del campo. En ese entonces, la vida rural nos parecía monótona, pero siempre había algo emocionante en pasar las vacaciones rodeados de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Durante el día, cuidábamos las vacas, reparábamos cercas y a veces ayudábamos en la cosecha. Pero fue una noche, una en particular, la que marcó el resto de nuestras vidas. Mi abuelo había sido claro desde el principio, nunca nos alejáramos demasiado del rancho después de que el sol se pusiera. Zacatecas tiene una vastedad de terreno donde la oscuridad puede volverse absoluta y uno podía perderse con facilidad. Sin embargo, esa tarde, mis primos, Pedro y Luis, y yo decidimos llevar a las vacas más allá del arroyo que dividía el rancho de un bosque espeso y silencioso. Era un lugar que evitábamos, más por costumbre que por miedo, pero esa tarde, una extraña sensación nos impulsó a cruzarlo. El calor del día comenzaba a disiparse y las sombras del atardecer se extendían entre los árboles. Los sonidos del campo, tan familiares para nosotros, parecían amortiguarse a medida que nos adentrábamos en esa parte del terreno. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, noté algo extraño en el aire. Había un zumbido lejano, apenas perceptible, pero constante. Intenté ignorarlo, pensando que sería alguna maquinaria en la distancia, aunque en esa zona no había fábricas ni nada parecido. «Ya vámonos, antes de que nos regañen por llegar tarde», dijo Pedro, siempre el más sensato de nosotros. Pero justo en ese momento, algo llamó nuestra atención. Encima de los árboles, en el borde del bosque, aparecieron unas luces. Al principio, eran apenas un destello, pero luego se intensificaron, flotando a unos metros del suelo. Las luces se movían de manera errática, a veces rápidas, otras veces lentas, como si tuvieran vida propia. Nos quedamos paralizados, observando, intentando racionalizar lo que veíamos. «Seguro es un avión o algo así», murmuró Luis, pero yo sabía que no era cierto. Las luces no se comportaban como cualquier cosa que hubiéramos visto antes. No había sonido alguno, excepto ese zumbido que, ahora, era mucho más fuerte, como si proviniera del mismo aire. Quisimos movernos, pero nuestros pies parecían clavados al suelo. El campo, que minutos antes estaba lleno de vida, con grillos cantando y el viento acariciando las hojas, ahora estaba inmerso en un silencio que me heló la sangre. Era un silencio antinatural, denso, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. De repente, las luces descendieron rápidamente hasta casi tocar las copas de los árboles. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Sentí como el pánico comenzaba a instalarse en mí, pero por alguna razón no podía apartar la vista de aquellas luces. Eran brillantes, pero no cegadoras, con un brillo frío, casi metálico. Algo en mi interior me decía que debíamos correr, pero simplemente no podíamos movernos. En cuestión de segundos, las luces se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. El zumbido cesó abruptamente y por un momento parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire hubiera adquirido un peso extraño, como si una presencia invisible nos rodeara. Luis fue el primero en hablar. «¿Qué demonios fue eso?», susurró, pero su voz parecía perdida en la inmensidad del silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos. Desde el bosque se oyeron pasos. No eran los pasos habituales de un animal, estos eran pesados, pausados, y se acercaban. Miré a mis primos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. No éramos unos niños fácilmente impresionables, pero lo que sentíamos en ese momento no tenía explicación. Los pasos se detuvieron justo en el límite del bosque. Podíamos sentir una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas lo percibimos, una figura se deslizó fuera de los árboles. No era completamente visible, como si estuviera envuelta en una sombra densa, pero podíamos distinguir su contorno. Era alto,
inhumanamente alto, y se movía de una manera que no parecía natural. Fue entonces cuando Pedro gritó, y eso rompió el hechizo. Sin pensarlo, todos comenzamos a correr. El campo, que había sido tan familiar, ahora se sentía infinito. Corríamos lo más rápido que podíamos, pero el zumbido había regresado, esta vez tan fuerte que parecía vibrar dentro de nuestras cabezas. Sentía que mis piernas no respondían, que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, justo detrás de nosotros. Cuando finalmente alcanzamos el rancho, nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia atrás. El campo estaba vacío. No había luces, no había sonidos, nada. Solo la oscuridad profunda de la noche. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Le contamos a mi abuelo lo que habíamos visto, pero él solo nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. No nos reprendió por haber cruzado el arroyo, ni se mostró incrédulo. Simplemente se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y murmuró, no debieron haber ido allí. Al día siguiente, notamos algo extraño. Una de las vacas había desaparecido. Mis primos y yo pensamos que quizás se había escapado durante la noche, pero mi abuelo negó con la cabeza. No se escapó. Se la llevaron, dijo con una gravedad que me hizo temblar. Pasaron los días, y aunque intentamos seguir con nuestras tareas, ninguno de nosotros volvió a acercarse al arroyo. Las noches se volvieron insoportables, siempre con ese zumbido en el aire, aunque nadie más en el rancho parecía escucharlo. Empezamos a ver sombras moviéndose en los campos, justo en el límite del bosque, pero cuando intentábamos acercarnos, todo desaparecía. Una noche, unos días después del incidente, decidí salir solo. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de que algo nos acechaba. Llevé conmigo una linterna y caminé hasta el arroyo. El zumbido estaba allí, más fuerte que nunca, pero seguí adelante. Cuando llegué al borde del bosque, lo vi de nuevo, la figura alta, oscura, observándome desde las sombras. Sentí el frío recorrer mi columna, pero esta vez, no corrí. Algo en mi interior me dijo que no debía mostrar miedo. La figura se quedó quieta por un momento, y luego, en un parpadeo, desapareció. El zumbido cesó, y el silencio absoluto se instaló nuevamente. Regresé al rancho sin decir una palabra. Sabía que, fuera lo que fuera, no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Mis primos también lo sentían, aunque nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Con los años, intenté olvidar aquella experiencia, pensando que tal vez habíamos imaginado todo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. A veces, cuando visito el rancho, escucho ese zumbido en el aire, débil pero presente, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mi abuelo murió unos años después, llevándose consigo muchos de los secretos del campo. Nunca volví a preguntar sobre lo que pasó aquella noche, pero a veces, cuando estoy solo y escucho el viento moverse entre los árboles, no puedo evitar sentir que algo, o alguien, sigue allí, observándonos desde la oscuridad. No sé qué era, ni por qué apareció ante nosotros, pero lo que sí sé es que no éramos los primeros en verlo. Y quizás, tampoco seremos los últimos. Esta experiencia me persigue hasta el día de hoy. Han pasado décadas, pero cada vez que regreso al campo, siento una tensión en el aire, como si aquella presencia aún rondara por esos terrenos. Nunca supe qué eran esas luces, ni qué quería esa figura. Pero sé que aquello que vimos esa noche era real, más real de lo que me gustaría admitir. Cada vez que el silencio del campo se vuelve demasiado denso, demasiado opresivo, recuerdo el zumbido y las luces, y me pregunto si, algún día, volverán. La casa en los campos. Era el año 1972 cuando decidí mudarme al campo. Llevaba años soñando con alejarme del bullicio de la ciudad, con respirar aire puro y disfrutar del silencio que solo la naturaleza ofrece. Cuando encontré aquella vieja casa en Texas, supe que sería mía. Estaba algo apartada, rodeada de hectáreas de campo y colinas suaves que desaparecían en el horizonte. Los lugareños me dijeron que había estado vacía por décadas,
pero no me importó. Lo vi como una oportunidad, una casa robusta aunque vieja, con personalidad. El precio era sorprendentemente bajo, lo que me hizo dudar por un momento, pero pronto deseché esos pensamientos. Me convencí de que simplemente había sido olvidada con el tiempo, como tantas propiedades rurales. El día que firmé los papeles y me entregaron las llaves, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. La casa era grande, mucho más de lo que necesitaba para estar solo, pero había algo en su estructura sólida y en el eco que hacía cada vez que caminaba por sus pisos de madera que me pareció encantador. Mi plan era pasar los próximos años renovándola poco a poco, darle una nueva vida, como si al hacerlo, de alguna forma también renovara la mía. Los primeros días fueron tranquilos. Me deleitaba con la soledad, con la ausencia de ruidos urbanos. Todo parecía en calma hasta que llegó la primera noche en la que empecé a notar algo raro. Mientras estaba acostado, escuché un crujido leve proveniente del piso superior. Era como si alguien caminara por la habitación de arriba, pero lo ignoré, pensando que solo se trataba de los típicos ruidos de una casa vieja ajustándose al clima. Sin embargo, las noches siguientes los sonidos se volvieron más persistentes. Los pasos eran inconfundibles, suaves pero decididos, recorriendo el piso superior, a veces yendo de un lado a otro, como si alguien estuviera merodeando por la habitación. Intentaba explicármelo. Tal vez las vigas estaban cediendo, tal vez era el viento que soplaba a través de las grietas en las paredes. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, siempre había un nudo en mi estómago cada vez que los escuchaba. Pasaron algunas semanas antes de que finalmente me atreviera a subir a investigar. Era una noche especialmente oscura. El viento afuera silbaba entre los árboles y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la tormenta que se aproximaba estuviera a punto de cortar la electricidad. Tomé una linterna y subí las escaleras. Al llegar al segundo piso, el aire se sintió más denso, cargado de una humedad que no había notado antes. Abrí la puerta del pasillo que conducía a las habitaciones y algo llamó mi atención de inmediato. En la pared más cercana, justo a la altura de mis ojos, había marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido dejadas por un niño. Eran borrosas, como si hubieran estado allí durante años, desdibujadas por el tiempo, pero visibles lo suficiente como para que se notaran bajo el haz de la linterna. Mi respiración se aceleró. Nadie había entrado en esa casa en décadas, y mucho menos niños. Me acerqué a las marcas, mi mente buscando una explicación lógica. Tal vez los antiguos dueños tenían hijos. Pero entonces, una duda se apoderó de mí: ¿por qué nadie sabía nada sobre ellos? Los lugareños eran gente que conocía la historia de cada casa en el área, pero cuando pregunté sobre los anteriores propietarios, me dieron respuestas vagas, como si evitaran hablar del tema. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas manos impresas en las paredes, y el sonido de los pasos, más fuertes que nunca, resonaba en mi cabeza. A partir de ese momento, la casa dejó de ser el refugio tranquilo que había imaginado. Empecé a sentir una presencia constante, algo que me vigilaba desde las sombras, especialmente en las noches. Los pasos ya no solo se oían en el piso superior, a veces los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, en las escaleras. Una mañana, al bajar a la cocina, encontré las sillas movidas. No solo eso, los cajones estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Al principio, pensé que quizá lo había hecho yo mismo en un descuido, pero en mi interior sabía que no era así. La sensación de que no estaba solo se intensificaba. Intenté buscar información sobre la casa, pero todo lo que encontré fueron menciones de que había sido construida a principios del siglo XX por una familia que desapareció sin dejar rastro. Una noche, después de meses de vivir con esa sensación opresiva, decidí tomar cartas en el asunto. Contraté a un carpintero local para ayudarme con algunas renovaciones, pensando que si le daba vida nueva a la casa, esos problemas desaparecerían. Mientras trabajábamos en las paredes del piso superior, descubrimos algo que me heló la sangre. Detrás de una pared falsa, en una pequeña cavidad, había un cuaderno infantil cubierto de polvo y deteriorado por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y al hacerlo, mis manos temblaban.
Las páginas estaban llenas de dibujos de niños, pero no eran dibujos normales. Mostraban escenas inquietantes, figuras oscuras rondando la casa, sombras largas y distorsionadas que parecían alargar sus brazos hacia los pequeños que los dibujaron. En la última página había un mensaje escrito con letras torpes, como si el niño lo hubiera escrito con prisa: nos escondemos en las paredes. Papá no puede encontrarnos. Él viene por nosotros, pero nos quedaremos aquí hasta que se vaya. Mi cabeza giraba. ¿Qué había pasado con esa familia? ¿Era posible que los niños se hubieran escondido allí, entre las paredes, huyendo de algo o de alguien? Recordé las marcas de las manos infantiles que vi en mi primera incursión al segundo piso. Tal vez esas no eran solo huellas viejas, tal vez eran un rastro dejado por los niños que se habían ocultado allí, desesperados. Después de ese descubrimiento, la casa se volvió insostenible. Los pasos ya no eran lo único que escuchaba por las noches. Ahora oía susurros, voces apenas audibles, llamando desde las paredes. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cordura, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado reales. Empecé a sentirme observado constantemente. Cada vez que me movía por la casa, sentía ojos invisibles siguiéndome, como si algo o alguien me estuviera acechando desde los rincones oscuros. Un día, mientras intentaba concentrarme en los arreglos del jardín, un hombre mayor del pueblo se acercó. Era uno de esos lugareños que siempre me había mirado con desconfianza, como si supiera algo que yo no sabía. Me preguntó cómo me estaba yendo con la casa y en un impulso de desesperación, le conté lo que había estado ocurriendo. Su expresión cambió y después de un largo silencio, me dijo algo que me heló el corazón: esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado. Nadie sabe qué pasó con los antiguos dueños, pero la gente del pueblo siempre ha hablado de la oscuridad que la rodea. Algunos dicen que los niños desaparecieron. Otros que algo mucho peor los encontró. Esa misma noche no pude conciliar el sueño. Los susurros, los pasos, las marcas de las manos, todo estaba acumulándose en mi mente. Decidí que ya era suficiente. Tenía que dejar esa casa antes de que me consumiera por completo. Empaqué lo esencial y me preparé para marcharme a la mañana siguiente, pero esa noche fue diferente a todas las demás. El aire en la casa estaba tan frío que era difícil respirar y los pasos ya no venían solo del piso superior. Se escuchaban por toda la casa, cada vez más cerca. Me encerré en mi habitación, temblando, mientras sentía como algo o alguien se acercaba lentamente. No sabía qué esperar, pero el miedo me paralizaba. Y entonces lo vi, en la esquina de la habitación, a la luz tenue de mi lámpara, la silueta de un niño. No estaba solo. Una figura oscura y alta lo sostenía del hombro. No podía distinguir sus rostros, pero el niño me miraba fijamente, con una tristeza infinita. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y en ese momento, el niño susurró algo, apenas audible: corre. Salté de la cama y corrí como nunca antes. Salí de la casa sin mirar atrás, conduje sin parar hasta el pueblo y no volví jamás. La casa sigue allí, en los campos de Texas, vacía en apariencia, pero sé que no lo está. Los sueños, sin embargo, no se han ido. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los pasos. Siempre me pregunto si algún día volverán a buscarme. El granero. Mi nombre es Lucía, y soy de un pequeño pueblo en Arizona, donde las leyendas no mueren fácilmente. Mi historia es una que he intentado olvidar por años, pero algunas cicatrices no se borran, ni de la piel ni de la memoria. Esto ocurrió a finales de los años 90, cuando yo apenas tenía 10 años. En ese entonces, la vida en el pueblo parecía tan tranquila, tan predecible. Todos se conocían, todos sabían lo que hacías, y los secretos eran casi imposibles de guardar. Pero había un lugar que, a pesar de ser conocido por todos, permanecía envuelto en un silencio tenso: el viejo granero abandonado. El granero estaba al final de una larga calle de tierra, justo a las afueras del pueblo. Las malas hierbas crecían altas alrededor de él, como si la propia naturaleza intentara ocultarlo.
Era una estructura desgastada, hecha de madera que alguna vez debió ser de un marrón cálido, pero que con el tiempo había tomado una tonalidad grisácea, casi fantasmal. La gente del pueblo decía que era peligroso, que la estructura estaba a punto de colapsar y que nadie debía acercarse. Pero yo sabía que la advertencia no era solo por la seguridad física, había algo más. Lo sentías en el aire cada vez que pasaba cerca, una sensación de inquietud que te revolvía el estómago. Nadie hablaba abiertamente de lo que había pasado allí, pero los susurros y las miradas de los adultos dejaban claro que el granero guardaba algo más oscuro que simples vigas podridas. Recuerdo cómo mi mejor amigo, Diego, y yo solíamos caminar cerca del granero después de la escuela. A veces nos deteníamos solo a mirarlo desde la distancia, como si quisiéramos que nos invitara a acercarnos. Diego siempre era el más valiente de los dos, o al menos el que fingía ser lo mejor. Yo, por mi parte, sentía una mezcla extraña de miedo y curiosidad. No podía evitar preguntarme qué había dentro, que hacía que los adultos parecieran tan incómodos cada vez que lo mencionaban. A lo largo de los años, algunos niños del pueblo habían afirmado haber entrado, pero sus historias siempre terminaban abruptamente, como si no quisieran o no pudieran contar lo que habían visto. Una tarde de otoño, decidimos que finalmente entraríamos. Era una de esas tardes en las que el sol ya comenzaba a bajar, bañando todo en una luz dorada, pero con un frío que anunciaba la llegada del invierno. Había algo en el aire ese día, una tensión que se sentía distinta. Diego y yo nos miramos, y sin decir una palabra, supimos que ese era el momento. Íbamos a descubrir qué era lo que el granero escondía. El camino hasta la entrada fue más corto de lo que recordaba. El crujido de las ramas bajo nuestros pies y el zumbido lejano de los grillos eran los únicos sonidos que acompañaban nuestros pasos. Cuando finalmente llegamos, el granero parecía aún más grande y amenazante que de costumbre. La puerta de madera, a medio caer, colgaba torpemente de una sola bisagra oxidada. Con un nudo en el estómago, empujé suavemente la puerta, que se abrió con un gemido prolongado, como si el lugar mismo se resistiera a dejarnos entrar. El interior del granero era peor de lo que imaginaba. El aire estaba denso, cargado con un olor rancio que me hizo contener la respiración. Había un polvo espeso que flotaba en el aire, danzando en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de las paredes. A simple vista, parecía solo un edificio abandonado, pero había algo en la atmósfera que no cuadraba. Algo que hacía que cada fibra de mi ser quisiera salir corriendo. Pero Diego siguió adelante, y yo, sin querer parecer cobarde, lo seguí de cerca. Caminamos por el suelo cubierto de heno podrido, que crujía bajo nuestros pies hasta llegar al centro del granero. Fue entonces cuando lo vi. Marcas en el suelo, largas y profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Me agaché para mirarlas más de cerca, y lo que vi me heló la sangre. No eran solo marcas de arrastre. Eran como arañazos, desesperados, como si alguien hubiera intentado escapar. Intenté decirle a Diego que nos fuéramos, pero él estaba fascinado con algo más. Colgando de una de las vigas más altas, había una vieja soga, oscura y desgastada por el tiempo. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado ahí para que la encontráramos. Algo en esa soga me hacía sentir, observada, como si el granero mismo tuviera ojos. «Lucía, mira esto», susurró Diego, señalando una especie de trapo sucio tirado en el rincón. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que no era un trapo. Era un vestido. Un vestido pequeño, de niña. Estaba cubierto de manchas oscuras que no necesitaban explicación. El corazón me latía en los oídos, y la urgencia de salir de ese lugar se volvió insoportable. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché un sonido. Un susurro. Al principio pensé que era el viento que se filtraba por las grietas, pero no. Era distinto. Era un murmullo bajo, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Diego me miró, y por la expresión en su rostro, supe que él también lo había oído. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ininteligibles, pero había algo en ellos que me heló hasta los huesos. No eran solo sonidos. Eran palabras. Palabras de súplica. Palabras de miedo.
Retrocedí lentamente, tirando de Diego del brazo, pero él parecía hipnotizado. Su mirada estaba fija en la soga, y antes de que pudiera detenerlo, comenzó a caminar hacia ella. «Diego, vámonos», le susurré con la voz quebrada, pero él no respondía. Dio un paso tras otro, con los ojos vidriosos, como si ya no estuviera presente, como si algo más lo estuviera controlando. Y entonces, lo vi. Una figura. No sé cómo explicarlo, pero era como una sombra, más oscura que la propia oscuridad. Se materializó justo detrás de Diego, al pie de la soga. Su forma era difusa, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una malevolencia que nunca había visto. Parpadeé y la figura ya no estaba. Pero Diego seguía avanzando hacia la soga, estirando la mano para tocarla. Corrí hacia él y lo jalé con todas mis fuerzas. Fue como si despertara de un trance. Me miró confundido, sin entender por qué estaba allí, y sin decir una palabra más, salimos corriendo del granero. No recuerdo cómo llegamos a casa, solo sé que corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Y tal vez lo hacían. Nunca hablamos de lo que sucedió ese día. Diego, que siempre había sido el más valiente, cambió después de eso. Se volvió más callado, más retraído. No volvimos a acercarnos al granero, ni siquiera lo mencionábamos. Pero algo había cambiado en nosotros, algo que no podía revertirse. Con los años, comencé a investigar un poco más sobre la historia del granero, aunque no me atreví a preguntar directamente a los adultos. Me enteré de rumores, de historias que circulaban desde hacía décadas. Decían que una familia había vivido en esa propiedad mucho tiempo atrás. Una familia que desapareció sin dejar rastro. La gente del pueblo decía que los gritos que se escuchaban en las noches venían de ese granero, de una niña que nunca fue encontrada. He intentado borrar ese día de mi mente, pero a veces, en las noches más tranquilas, puedo escuchar los susurros. Y cada vez que lo hago, siento esa misma presencia, como si algo, o alguien, todavía estuviera allí, esperando. Nunca volví al granero, pero sé que sigue ahí, cubierto de malas hierbas, olvidado por todos, menos por mí. Y por aquello que lo habita. Sin descanso. Dejé mi nombre en el anonimato, pero les contaré que trabajé en un pequeño pueblo en Guanajuato como embalsamador. Era un trabajo solitario, algo que se hace en silencio y en sombras. Había algo casi ritual en la manera en que preparaba los cuerpos, era un proceso en el que encontraba cierta calma, si es que se puede describir de esa manera. Pero en este oficio, por más acostumbrado que uno esté, hay cosas que se quedan clavadas en la memoria como espinas en la piel. Cosas que uno preferiría olvidar, pero que regresan en las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo está en silencio y solo quedan las sombras y los murmullos de los muertos. Un día, trajeron el cuerpo de un niño al que habían encontrado en un barranco, ya en estado de descomposición. Se llamaba Esteban, tenía apenas 9 años. Había desaparecido hacía semanas y su madre venía todos los días a preguntar si ya había noticias. Finalmente, lo encontraron. Su cuerpo estaba magullado, el rostro era apenas reconocible. No me corresponde saber los detalles, pero decían que el cuerpo estaba lleno de marcas de violencia. Para mí, solo era otro trabajo, algo en lo que no debía involucrarme más de lo necesario. Pero esa noche, las cosas fueron diferentes. Comencé el proceso como siempre, coloqué al niño en la mesa fría de acero inoxidable y revisé sus extremidades. Lo limpié con sumo cuidado, retirando el barro seco de su rostro, tratando de no pensar en la expresión de sufrimiento que se había congelado en su rostro. Me puse la mascarilla y los guantes y encendí la luz fuerte para poder trabajar mejor. El olor de la descomposición ya se había impregnado en el aire, pero era algo con lo que había aprendido a convivir. Mientras trabajaba, sumido en los detalles técnicos y tratando de bloquear cualquier emoción, escuché algo. Fue un murmullo, suave y apagado. «Ayúdame». Se escuchó como si viniera desde un rincón lejano del cuarto. Me detuve en seco, con el bisturí aún en la mano, y giré la cabeza hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo el niño, frío y muerto,
sobre la mesa de trabajo. Sacudí la cabeza y traté de convencerme de que era mi imaginación, el cansancio acumulado, el eco de algún recuerdo lejano. Volví a mi tarea, concentrándome en las manos del niño, que estaban rígidas y deformadas. Pero entonces lo volví a escuchar. Ayúdame, esta vez más claro, más urgente. Dejé el bisturí y miré alrededor del cuarto. La voz parecía provenir de todas partes, rebotando en las paredes, pero no había nadie. Era imposible, me dije, una jugarreta de mi mente, una distorsión del silencio. Decidí continuar. Tomé la aguja e hilo para cerrar las incisiones, pero apenas los dedos tocaron su piel, sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. No era el frío habitual de la morgue, este se sentía como una presencia, un vacío que se adentraba en mi carne. Me estremecí y traté de ignorarlo, aunque algo en el ambiente había cambiado. La luz parecía más tenue y el aire se tornó pesado, denso, como si alguien o algo estuviera observándome. Y de pronto, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el reflejo del vidrio de las vitrinas, me pareció ver a un niño de pie, mirándome desde el rincón más oscuro del cuarto. Era solo una sombra, una forma vaga, pero estaba ahí, quieta, observándome. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Respiré hondo y traté de concentrarme, repitiéndome que era solo mi mente jugando conmigo, que nada de eso era real. Me apresuré a terminar el embalsamado, pero cada minuto que pasaba sentía que el cuarto se hacía más pequeño, que el aire era insuficiente, que el espacio se llenaba de sombras. Cuando al fin terminé, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Apagué las luces y dejé el cuarto, sintiendo que algo me seguía, que algo invisible me miraba con ojos llenos de odio o de dolor. Esa noche, llegué a casa exhausto y me dejé caer en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el "ayúdame" resonando en mis oídos, tan claro como si alguien estuviera susurrándome al oído. La imagen del niño en el reflejo seguía ahí, atrapada en mi mente, y por más que intentaba, no podía sacarla. Entonces recordé un detalle que había pasado por alto: el niño tenía las uñas rotas y las yemas de los dedos llenas de tierra. Era como si hubiera estado rascando el suelo, tratando de salir de algún lugar profundo y oscuro. Al día siguiente, volví al trabajo, sintiéndome más cansado de lo normal. Mis compañeros notaron que algo estaba mal, pero no dije nada. No podía contarles lo que había visto y escuchado, no me hubieran creído. Traté de concentrarme en otros cuerpos, en otras tareas, pero cada vez que pasaba por el cuarto donde había trabajado con Esteban, sentía un escalofrío que recorría mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde la distancia. Una semana después, el cuerpo de Esteban fue entregado a su familia para el entierro. Pensé que eso sería el final, que al fin podría descansar y olvidar. Pero me equivocaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. Mi cuerpo se puso rígido y no pude moverme. Abrí los ojos y lo vi de nuevo. El niño estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y fríos, los mismos que había visto en el cuarto de embalsamamiento. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, y lo único que podía hacer era mirar aquellos ojos muertos que me observaban sin parpadear. Y entonces lo escuché una vez más claro que nunca. ¡Ayúdame! Esta vez, la voz no venía de él, estaba en mi cabeza, como un eco persistente, como un grito que resonaba en mis pensamientos. Sentí que el cuarto se llenaba de una presencia oscura, densa, como si el mismo aire se tornara en sombras y me envolviera. Cuando al fin pude moverme, encendí la luz, pero ya no había nadie. Sin embargo, el frío seguía ahí, como si el niño nunca se hubiera ido. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que algo se había quedado conmigo desde el momento en que toqué el cuerpo de Esteban. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme, y cada vez que cerraba los ojos veía al niño, de pie, observándome con esa mirada vacía.
Escuchaba el ayúdame en cada rincón de mi casa, en cada sombra que se movía al ritmo de mi respiración. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura, que el trabajo me había roto de alguna manera. Finalmente, decidí ir al cementerio. Era medianoche cuando me paré frente a la tumba de Esteban, sintiendo el viento frío de la madrugada y el crujir de las hojas bajo mis pies. Recé, aunque no soy un hombre religioso, y pedí que su alma encontrara descanso. Le pedí perdón, aunque no sabía por qué, solo quería que el tormento terminara, que esa sombra oscura que me perseguía se desvaneciera de una vez. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio denso, opresivo, que me hizo sentir pequeño y frágil. Me alejé del cementerio con la sensación de que algo me seguía, de que algo se había quedado conmigo para siempre. A partir de esa noche, dejé el trabajo. No volví a embalsamar a nadie. Los días pasan y aunque trato de seguir adelante, el ayúdame todavía resuena en mi mente, especialmente en las noches, cuando la oscuridad se cierne y las sombras se alargan, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser enterradas del todo. Este es mi relato y lo comparto con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda entender el peso que llevo. Porque hay cosas que se quedan con uno, marcas invisibles que se graban en el alma, y aunque intente seguir adelante, la voz de Esteban nunca me dejará en paz. Así es como vivo, en este silencio roto, esperando que algún día, quizás, pueda encontrar el descanso que me ha sido arrebatado.